Es tiempo de buscar a Dios. Este ha sido el tema que hemos tratado durante todo este mes. Y este versículo ha sido el versículo clave sobre el cual hemos estado hablando y del cual se ha desprendido toda aquella belleza, toda aquella verdad que viene en todo lo que hemos hablado en la Escritura, en la palabra de Dios. Dice el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12. Siembren para ustedes justicia, siembren justicia y cieguen lealtad. Abran surcos, porque es tiempo, y se lo voy a repetir, es tiempo de buscar al Señor hasta que venga y haga llover justicia para ustedes. Como les digo, este versículo ha sido el lema de lo que hemos estado compartiendo. Y al ver las condiciones actuales, ahora mismo, de nuestro país, lo único que podemos decir, ya es tiempo. Es tiempo. Si no lo habíamos hecho antes con tanta intensidad, ahora ya es tiempo de buscar a Dios y que la iglesia cristiana, aquella que cree en la Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia, se levante verdaderamente en fe, creyéndole al Señor para buscarle de todo corazón y que Él venga. Porque esta nación necesita justicia, esta nación necesita paz, esta nación necesita salir de todo el problema en el que se encuentra. El Espíritu Santo, en los años desde 1995 hasta el 1999 y de ahí también del 2000 hasta el 2005, 2004, todos estos años fueron tan especiales por la presencia manifiesta de Dios y lo que el Espíritu Santo hizo de una manera extraordinaria. Y también lo que podemos decirle a usted es que los resultados de esos años fueron sorprendentes, porque la iglesia buscó a su Dios, porque la iglesia buscó hacer justicia, porque la iglesia oró fervientemente para que las cosas sucedieran. Bien, pero como todo lo que no se cuida, se mantiene, se continúa de una manera perseverante, todo eso llega el momento en que se desvirtúa. Y así sucedió con nosotros. En 1995 éramos aproximadamente 3,5 millones de cristianos en nuestra nación. Para el año 2005 ya éramos más de 7,5, 8 millones de cristianos. Ahora en el 2018 ya somos 15 millones de cristianos en México. Pero el problema está en que todos estamos diseminados en esta gran nación, en mega iglesias, en iglesias grandes, pequeñas, de todo tipo, miles de congregaciones por toda la nación, y el problema es que nos olvidamos del problema. Pensamos que ya había sido resuelto, pero no fue así. ¿Por qué les cuento esto? La iglesia ahora se ha encerrado en sus 4 paredes, se está preocupando mucho más por la iglesia que por el Señor de la iglesia. Se está ocupando más porque las iglesias se encuentren creciendo, se encuentren comprando sus locales, estén haciendo las cosas, pero no se están preocupando tanto por aquel que hizo posible que todo esto sucediera. Necesitamos verdaderamente buscar al Señor. Entonces, es importante lo que nosotros debemos hacer de aquí en adelante. ¿Qué pasó en la década de los 90 y específicamente del año 94, 95 al 99? Sucedieron cosas dramáticas en nuestra nación. Una hiperinflación tremenda, devaluaciones permanentemente, al grado de que tuvieron que quitarle ceros a la moneda mexicana. ¿Qué sucedió?
asesinaron a un candidato a la presidencia de la República de México. También asesinaron al presidente del partido oficial que en ese entonces se encontraba en nuestra nación. Era un caos absoluto. Y para todavía terminar, se levanta un ejército en el sur del país, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Total, era un problema, y encima teníamos las elecciones. ¿Qué iba a suceder? No sabíamos, pero la iglesia se levantó para buscar al Señor. Y la iglesia oró, y estuvimos atentos de todas estas cosas. ¿Y qué pasó? Sucedió el milagro. Así como leímos en Oseas 10:12, siembren para ustedes justicia. La iglesia sembró justicia, oró por justicia, clamó por justicia, y también estuvo orando y clamando por lealtad. Y con una intensidad se abrieron surcos, se trabajó duramente al respecto de esto, buscando al Señor, porque ese tiempo era un tiempo tremendo en el que había que buscar al Señor hasta que Él viniera y hiciera llover justicia sobre nosotros. El resultado fue extraordinario. Dios hizo algo como jamás hubiéramos podido imaginar. Todo cambió. Fueron tiempos difíciles, fueron tiempos tremendos, pero a partir del 2000, cuando el gobierno anterior deja el poder y entra un nuevo gobierno, las cosas cambiaron. La nación fue cambiada. Y quiero decirle esto, no fue casualidad. Un México nuevo se levantó a partir de ese año 2000, y hoy estamos disfrutando todavía de ese México que se levantó. ¿Por qué? Porque hubo una iglesia creyente en el Señor que se levantó para orar al Señor, buscar su rostro, hacer justicia, levantar pendón en contra del enemigo, en contra de el diablo, en contra de todas las acechanzas que tenía, para que ahora pudiéramos vivir en otra realidad en esta nación. Vamos a ir a un corte y continuamos con ustedes en un momento. Gracias, Señor, porque me pude levantar hoy. Gracias, Señor, porque vine a trabajar, porque tú me has dado este trabajo. Gracias por tu provisión, Señor, porque es para mí, para mi familia, para mis hijos. Gracias, Señor, por la gente que trabaja, por los hombres y mujeres de este país que trabajan para ti, Señor. Y yo digo, Señor, en tu nombre, que tú guiarás a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, que regresará la paz a este lugar, Señor. Gracias por los que trabajamos. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros un espíritu para trabajar. Yo declaro que este país será próspero para ti, Señor. Para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué les he contado toda esta historia? ¿Por qué estoy recordando estos sucesos tan importantes en nuestra nación? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo olvida muy fácilmente. Qué fácilmente nos olvidamos de una intervención divina, de un Dios
que nos cuida, que nos bendice y que propicia los milagros más grandes que pueden suceder en familias, en sociedades, en naciones enteras. La iglesia misma olvida fácilmente. Como les decía, el crecimiento exponencial que hubo cambió e hizo que la gente olvidara el problema, y ese es el problema, que ahora necesitamos volver a nuestro Dios. Pues bien, el pueblo de Israel, como un ejemplo, fue sacado de la esclavitud que vivía en Egipto, y fue sacado de una manera extraordinaria por Dios, con señales, con prodigios, con maravillas, con milagros, etc. Pero llegado el momento, cuando de repente tuvieron un pequeño lapso ahí de tiempo en donde no sabían qué hacer, en donde Moisés estaba en el cerro, ellos no sabían qué tenían o qué esperar, de inmediato se olvidaron de todas aquellas cosas extraordinarias. Qué fácilmente olvida el pueblo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se hicieron idólatras. Se construyeron 2 becerros de oro y, engañados completamente por el enemigo, por Satanás, le dijeron al pueblo: miren, aquí están los dioses que le sacaron de Egipto. ¡Qué error tan grande! Y nosotros, ahora que vivimos en este tiempo, fácilmente nos olvidamos que fue Dios, no el gobierno, fue Dios el que nos sacó de una terrible situación en la que vivía el país, y que a partir de ese momento vivimos en un antes y en un después. Un siglo XX y un siglo XXI en donde México resurgió como una nación grande, poderosa y una nación bendecida. Pero también se olvidaron. Y ya no fueron 2 becerros de oro. Ahora fue el crecimiento. Ahora fue la ocupación. Ahora fue el mantener a la gente lo suficientemente ocupada en sus problemas, en su crecimiento, en sus deseos y aún en sus mejoras, en donde habían tenido ahora éxito, a donde ahora podían tener mejores oportunidades, y fácilmente se olvidaron de aquel que los sacó de esclavitud. ¿Y qué sucede? Que el problema principal ahora es que nos olvidamos del problema. El problema existe. Esta nación no ha sido sanada totalmente por el Señor. Anhelamos que así suceda, pero no lo es. Esta nación todavía sigue bajo problemas tremendos, y la mucha ocupación, la superocupación y compromisos contraídos por pastores, por sacerdotes, por gente en general, ha provocado que se olviden del Señor de la obra. Están atendiendo más la obra que atendiendo realmente al Señor de la obra. Y el Señor de la obra, nuestro Dios, nos dice: busquen y hallarán. Busquen y hallarán. Porque es tiempo de buscar a Dios hasta que venga. No tenemos otra alternativa. No existe ninguna solución. Solamente es el Señor. Yo quiero, en verdad, heredar a mis hijos un México diferente. Un México en donde se establezca la verdad, la justicia, la paz y el gozo. Un México que deje en el olvido la impunidad. Un México en donde deje el olvido la corrupción, la mentira, el engaño, la violencia, los asesinatos, el narcotráfico, etc. Un México que salga de la improvisación y de la mediocridad. No puede ser que todavía, aún en estratos de alto nivel, se siga pensando en lo mediocre, cuando debemos ser un país que piense a lo grande, un país que verdaderamente tiene con qué para ser un país de primer mundo y salir de la mediocridad, aún de los pensamientos de nuestros propios gobernantes. Todo el mundo tiene los ojos puestos en México, todo el mundo. Y Dios también tiene los ojos puestos en México.
Dice Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos del 3 al 6. Por muchos días, Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. En aquellos tiempos no había paz para que Él salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y era destruida la nación, y nación por nación, y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Esta es una escritura que hoy se cumple. Esta es una escritura que nos muestra el reflejo de lo que ha sido nuestra nación y las naciones hispanas. Vemos las naciones de toda Hispanoamérica y vemos tantos problemas, tantas calamidades que están sufriendo, gobiernos, corrupciones, migraciones, tanto, es tremendo. Muchos días han estado pasando, años y años, y sin Dios, sin que pudieran ser enseñados correctamente acerca de los absolutos, de la verdad, de los principios de la palabra de Dios. Dice que vivían sin Dios y sin ley. Por lo tanto, se habían acrecentado y se han acrecentado nuestras aflicciones. Esta nación vive afligida por todas partes, con promesas mediocres, con promesas que no se pueden cumplir, con cosas que no se pueden hacer. Solamente el Dios Todopoderoso, aquel que hace las cosas, aquel que nos ha creado en todo, aquel que respondió en la década de los 90, aquel que nos sacó del hoyo en donde estábamos todavía más grande que el actual, es el que hoy también puede sacarnos adelante de todo. Quiero decirle, querido amigo, querida familia, que en verdad, si tenemos fe y buscamos al Señor de todo nuestro corazón, dice que le hallaremos. En su angustia, menciona aquí el libro de Crónicas, se volvieron al Señor, al Dios, y lo buscaron. Y mire lo increíble, Él se dejó encontrar por ellos. Dios se dejó encontrar. Dios está dispuesto a dejarse encontrar porque quiere sanar esta tierra, quiere sanarnos completamente. Vamos a ir un corte. En un momento volvemos con ustedes para concluir con este tema. Recuerdan que la pasada vez, el domingo pasado, hablamos acerca de Jacob y lo pusimos como ejemplo. Y vimos que Jacob luchó porque estaba desesperado, estaba en un momento de angustia terrible en su vida. Y dice la Escritura, y lo menciona, que luchó con Dios. Y dice que venció. Y hablamos de dos cosas extraordinarias que sucedieron. En ese tiempo nació una nación, Israel. En ese momento nació una nación.
Y la otra cosa es que se volvieron a ese su Dios extraordinario. Pero ahora quiero leerles acerca de Jacob, otra cosa que sucedió casi en esos mismos tiempos y que se encuentra en Génesis 28, versículos 16 y 17. Y dice así: despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Quiero decirle algo. Necesitamos despertar del sueño. Necesitamos, como congregación, como iglesia, como creyentes, como todos los que creen en el Señor, Yahvé de los ejércitos, el Dios de la Biblia, nuestro Dios Yahvé, queremos en verdad despertar del sueño, porque este lugar es un lugar en donde habita Dios y a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y sigue hablando en el versículo 17. Y tuvo miedo y añadió: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Yo anhelo esto, que todo mundo pueda reconocer que México es un país bendecido y que no es más que casa de Dios y que tiene que ser casa de Dios y puerta del cielo. Y en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 4 al 6, dice lo que ya les he mencionado. En su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, y se dejó encontrar por ellos. En aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de las tierras. Es tiempo de buscar a Dios hasta que Él venga y haga llover justicia para nosotros. Estos son los tiempos. Todo creyente de la Biblia, de nuestro Dios Yahvé, Yahweh, el único Dios verdadero, ese es el Dios que hace milagros. Ese es el Dios que nos puede traer bendición siempre. Estamos en angustia, sí, lo reconocemos, con una incertidumbre tremenda. No sabemos lo que sucederá de aquí en adelante en nuestra sociedad. No sabemos si se logrará detener la ola de violencia, de impunidad, de corrupción, como ha sido la promesa del nuevo gobierno. Desde luego que no lo sabemos. Ni siquiera podemos asegurar que estas cosas sucederán. Pero a nosotros sí nos toca realizar un papel muy importante. Viviendo en esta situación, dice la Escritura, busquemos a nuestro Dios. Busquemos a nuestro Dios, porque Él se va a dejar hallar. Si usted le busca, le hallará. ¿Y qué es lo que va a encontrar? Lo que va a encontrar es misericordia. Lo que va a encontrar es compasión. Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dice el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 1 y 2, lo siguiente. Oración del profeta Habacuc. Está orando el profeta Habacuc como usted y yo debemos hacerlo. Y dice así: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, en medio de los tiempos, en medio de los años, de estos años que vivimos. Dala a conocer. Hazla conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Acuérdate de tener compasión. Señor, acuérdate de nosotros. Acuérdate de esta nación. Acuérdate que tú nos has hecho nacer como iglesia, millones de creyentes, y despiértanos para que salgamos de esta angustia, de esta incertidumbre, de todas aquellas cosas que nos afligen, para que tú reines
en este lugar. Deseamos en verdad encontrarte. Anhelamos que esta nación viva los mejores años de su existencia, que se cumplan las promesas que tú has hecho acerca de México y que vean que México es una nación grande porque tú la has hecho grande y un pueblo bueno porque tú lo has hecho bueno. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. Mientras tanto, recuerde, busque al Señor de todo corazón y Él se va a dejar hallar por usted y por mí y por todo aquel que le busque. Que el Señor le bendiga.